de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinario de Antropología en Honduras en su semana número 8, que se está desarrollando desde el 1 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Jonathan Espinal, estudiante de la carrera de Antropología de último año, y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad en donde tendremos académicos del área de arqueología y antropología sociocultural de diferentes partes de Centroamérica, México, Estados Unidos y Japón. Recordar que este evento se está retransmitiendo por el Facebook del Departamento de Antropología, el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y por el Facebook del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy tengo el privilegio de presentar a la arqueóloga Carmen Julia Fajardo, quien nos compartirá su ponencia titulada Propuesta de Plan de Manejo de Sitio Arqueológico de Yarumela. La arqueóloga Carmen Julia Fajardo es hondureña, docente investigadora, jefa del departamento y coordinadora de la carrera de antropología. Tiene un máster en educación en derechos humanos por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Dentro de sus antecedentes laborales, ha sido asistente de la sección de tecnología del Instituto Hondureño de Antropología e Historia en 1987. Ha sido directora del proyecto arqueológico Concepción del Río Grande en 1989. Arqueóloga de la sección en el Departamento de Arqueología del Instituto Hondureño de Antropología e Historia en 1990. Jefe del Departamento de Investigaciones Antropológicas del Instituto Hondureño de Antropología e Historia desde 1992 al 2005. Jefe de la cátedra de la sección de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1990 hasta 1992. Ha elaborado propuestas de implementación y evaluación de políticas estratégicas de investigación, conservación, gestión y divulgación y registro del patrimonio cultural de la nación. Ha hecho gestión e implementación de convenios de apoyo recíprocos nacionales e internacionales. Ha sido enlace técnico del Instituto Hondureño de Antropología e Historia ante los diversos proyectos y entidades nacionales con actividades relacionadas con el hacer del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ha sido integrante del equipo y trabajo intermultidisciplinario relacionados a la investigación antropológica, conservación, registro, protección y divulgación del patrimonio cultural de la nación. Ha trabajado en prospecciones, diseño, gestión, ejecución, supervisión de proyectos de investigaciones arqueológicas, antropológicas, así como rescate arqueológico y de patrimonio cultural. Ha enseñado en antropología, arqueología y patrimonio cultural. Ha diseñado e implementado planes de manejo integrales. Ha realizado análisis, aplicación y enseñanza de la legislación nacional e internacional sobre patrimonio cultural, de derechos de los pueblos indígenas y derechos culturales. Ha sido enlace técnico en cooperación interinstitucional nacional e internacional. Dentro de las últimas publicaciones, Educación en Derechos Humanos como una propuesta en la educación superior, revista del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales en la UNA, en imprenta 2020. Situación de la enseñanza de los derechos humanos en nivel superior en Honduras, una comparación de dos universidades públicas, revista de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en imprenta 2020. Coautora de Caracterización de Prácticas Terapéuticas y Alimentarias Tradicionales en Comunidades Lencas y Chortis, un enfoque intercultural de la salud en series de estudios e investigaciones antropológicas, el volumen 1 de enero del 2018 del Departamento y Carrera de Antropología de la UNAM. Coautora de Apuntes para entender la época prehispánica de Honduras en imprenta editorial Universitario 2018. Autora Inventario Bibliográfico de la Antropología de Honduras, editorial Universitaria 2018. Dentro de sus temas de interés, arqueología de Honduras, educación, salud e intercultural, gestión sostenible del patrimonio cultural y derechos humanos, así como análisis de condición de sitio. Sin más preámbulos, y recordarles que si tienen preguntas en el transcurso de la exposición, pueden irlas escribiendo por privado en el mensaje de la plataforma de Zoom. Bienvenida, arqueóloga Carmen Julia Fajardo, le cedo el espacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es para mí un placer participar en este seminario, este webinario diseñado por el Departamento y Carrera de Antropología. Bueno, principio quisiera mencionar, no es una propuesta de plan de manejo, sino unas consideraciones hacia construir un plan de manejo arqueológico del sitio arqueológico de Yarumela. Es importante mencionar que lo expuesto en esta conferencia es extraído del documento Consideraciones para el Plan de Manejo Arqueológico del Sitio Arqueológico de Yarumela, propuesta elaborada por Gloria Lara Pinto, Eva Martínez y mi persona. Entonces, es el documento, esta presentación se basa en este documento. Como información, he considerado presentar a ustedes el indicativo de contenido de esa propuesta, solo para que tengan como referencia. Y ustedes verán que son varios ítems que indudablemente no vamos a poder abordar en esta presentación. Por situaciones de tiempo y con fines de esta presentación, hablaremos de una forma muy resumida de algunos aspectos de relevancia de la propuesta. Hablaremos de la ubicación, de las observaciones del significado cultural y social de Yarumela, del diagnóstico, de los lineamientos para un programa de investigación de sitio arqueológico, de una propuesta de modelo de gestión del sitio de Yarumela y un esquema de propuesta de zonificación. Eso es lo que vamos a abordar. Luego ya iniciaríamos un poco lo que es el asentamiento de Yarumela hoy día. El asentamiento de Yarumela se encuentra localizado en el Valle de Comayagua, en los departamentos de La Paz y Comayagua, con colindancia inmediata con la aldea de Yarumela y el caserío Miravalle del municipio de La Paz. La comunidad de Yarumela se encuentra a 5 kilómetros del sitio arqueológico, comunidad descrita desde 1801 como una villa de 43 habitantes que formaba el partido de Comayagua y que para 1869 pasa a formar parte del departamento de La Paz. En los últimos censos, Yarumela, la comunidad de Yarumela aparece como una aldea del municipio de La Paz con casi 3,000 habitantes. Por otro lado, la comunidad de Miravalle es un caserío que cuenta hoy día más o menos con 400 personas y se encuentra a unos 200 metros del sitio arqueológico. Esta comunidad existe oficialmente desde 1976 como un asentamiento campesino producto de la reforma agraria de la época. El sitio arqueológico de Yarumela constituye un patrimonio arqueológico más estudiado y mejor conservado del Valle de Comayagua. La ocupación permanente de Yarumela inicia alrededor de 1200 años antes de Cristo y constituye uno de los casos de desarrollo de complejidad social más temprano en el cual hay en el territorio de Honduras, el territorio actual de Honduras. La evidencia de su centro monumental y los patrones de asentamiento en la región durante el periodo formativo indica que se trataba del centro dominante del Valle de Comayagua hasta aproximadamente 250 después de Cristo, según Dixon en 1989 y 2008. Durante su periodo de máxima ocupación y control sobre las poblaciones de la región, el Centro Monumental Yarumela tuvo una extensión de hasta de unos 300,000 metros cuadrados, que corresponde a la arquitectura visible actualmente dentro de los límites establecidos en el polígono delimitado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. El Centro Monumental de Yarumela cuenta aproximadamente 17 estructuras. Asimismo, el IA indica la existencia de un conjunto habitacional que cuenta con unas 70 estructuras, Juárez 2011. En cuanto a la posible extensión del asentamiento prehispánico, según Dixon 2097, afirma que el material arqueológico del periodo formativo se ha registrado en una superficie hasta una distancia de 1 kilómetro del sitio del centro monumental. Se estima que en un 80% de los recursos arqueológicos registrados en Yarumela aún no han sido excavados o investigados, por lo cual será necesario priorizar en base a preguntas de investigación identificadas en las áreas de potencial y futuras investigaciones e intervenciones, que hacemos mención en el documento propuesta de consideración.
Tengo que hablar un poco de las observaciones de la significación cultural y social de Yarumela. No lo puedo abordar porque es un tema aparte, una presentación aparte, y es sobre la caracterización de lo que es los elementos culturales de Yarumela. Yarumela representa en sus orígenes el paso de la recolección y la caza a la producción de alimentos partiendo de la horticultura y de una incipiente agricultura basada en el maíz, posiblemente una combinación con curbitáceas y leguminosas y otras plantas útiles en el sistema. Yarumela también ofrece un cuadro progresivo en la confección de algunos artefactos que alcanzaron notoriedad en épocas más tardías con el norte de Honduras, específicamente los fragmentos de recipientes de piedra sin decoraciones, algunos elaborados de varias clases de mármol disponibles en el área. El ónix, además de pequeños cuencos de mármol y de piedra. Algunas de estas vasijas provienen de una tradición, según Mandeville, 1997, de la tradición del arcaico y se prolonga hasta la fase Yarumela del formativo temprano, que estamos hablando más o menos de 1400 años antes de Cristo al 800 años antes de Cristo. Se identificaron 27 fragmentos de vasija de mármol y unas 11 cuencos que se extienden desde el formativo tardío al clásico temprano, según Mandeville también, 1997. Es decir, nos dice, son los antecedentes de las famosas vasijas del mármol Ulúa. Estos hallazgos también ponen en manifiesto las redes de intercambio ya vigentes en la época, incluyendo la obtención del jade del Motagua y obsidiana de las tierras altas de Guatemala. Hoy en día el Umuya no es navegable, pero hay indicios de lo que fue en el pasado, al menos hasta su curso medio, lo cual podría deducirse que fue un medio de transporte bien expedito y eficiente. Dos tradiciones de cerámica están presentes en Yarumela, una procedente de la sureña con posible relación con la más temprana alfarería del Pacífico colombiano y con asociación tal vez de la introducción y producción y tecnología del cultivo de la yuca. La otra tradición alfarera que también está relacionada con la esfera cerámica Usuala, que podríamos decir que con esta podríamos inferir que cuenta con una ideología compartida con un amplio territorio, que aparentemente con las tierras altas del sureste de Honduras. Con estas evidencias podríamos decir que la extensión de un territorio en Yarumela, un territorio ancestral, estaba ocupado por un grupo étnico y lingüístico homogéneo, cuando menos hasta el año 0 de nuestra era. También podríamos decir que podría derivarse de ello la identificación de los más antiguos cultivadores en el formativo tardío en el Valle de Comayagua, o sea, del 300 antes de Cristo al 250 después de Cristo. El descubrimiento de un horno de forma de herradura sobre el piso de los principios, a principios del formativo tardío, el 300 años antes de Cristo, podría aportar la evidencia sobre la tradición temporal entre la cerámica del formativo medio, que estamos hablando del 800 al 300 años antes de Cristo, a la introducción de una cerámica tipo Usulután, coincidentes esto con el formativo tardío que nos habla Joseph Mandeville en 1997. En el horno que se encontró en Yarumela también, del formativo tardío, en el 250 después de Cristo, se describió como una forma de un panal de abejas o colmena, según Mandeville en 1986 y 1997. Es entonces, según Mandeville nos dice, en el 2001, Yarumela, en la tradición precerámica, va desde el arcaico a la tradición cerámica del formativo y se pueden distinguir tres componentes principales sin menoscabar otros. Una tradición local de vasijas talladas en piedra que persiste desde el periodo arcaico y se encuentra en su mejor expresión en las vasijas del mármol del clásico tardío. La introducción de una tradición cerámica derivada de la selva tropical sudamericana en relación a modos plásticos de decoración y la influencia mesoamericana que recuerda los complejos de estilo cerámico olmeca y del Caltillo. Si bien en Yarumela se encuentran evidencias no solo de artefactos y de vasijas, también encontramos evidencias de bajareque y restos de techos de paja, sobre todo en los estratos profundos de la estructura 102. También se puede inferir que se encontró en los monumentos
un estilo reflejando que presenta el sistema de marcas populares, que es una tradición no necesariamente de Honduras, sino que de las tierras altas de Guatemala, que se marcan temporalmente en lo que sería el 800 años antes de Cristo al 300 antes de Cristo, que lo conoceremos como el formativo medio. Para alcanzar este antiguo sistema, ahora no se han registrado en otro lado de Honduras, revela otra vez la interacción de Yarumela con otros lugares del norte. Se encontraron 7 especies de conchas marinas provenientes del Pacífico, entre ellas la Pitar lupaira, que es una secuencia que va desde el formativo temprano al clásico tardío, que ya estamos hablando de 1400 años antes de Cristo hasta 700, 800 después de Cristo. Pone de manifiesto una orientación en la búsqueda de los recursos marinos y una obtención por intercambio hacia el sur, nos dice Mandeville en 1997. Siempre en contextos del formativo se encontraron restos de tapir, conejo, cola blanca, otras muchas especies como pájaros, almejas de río, peces, tortugas, iguanas, serpientes, cangrejos, al igual que el pecario, zorro, mapache, zarigüeya, rata, topo, felino, grandes y pequeños perros, y según Mandeville en 1997, y agrega Dixon en 1989, que también hay evidencias de venado de cola blanca. El patrón de asentamiento de Yarumela, que se pone de manifiesto se ve claramente el surgimiento desde una aldea agrícola hasta una consolidación como un centro de sede del poder centralizado. En el transcurso de casi de un milenio, se dio paulatinamente la extensión hasta otros centros secundarios y con un número mayor de aldeas agrícolas, todas inicialmente extensiones del mismo sistema. Se trata pues de un sistema de asentamiento que refleja una sociedad centralizada de rango definida según criterios de jerarquía regionales. Spencer 1987, Dixon 1989. De hecho, en Yarumela la distancia física entre las estructuras rituales públicas y las residenciales de élite podían ser una medida de la relación entre la autoridad religiosa y secular. La unificación de ambos daría como resultado entonces un único complejo ritual y esencial de élite, Dixon 1989. Los cambios en la estructura de parentesco también deberían reflejarse en el patrón de asentamiento, puesto que son cambios visibles en el tamaño y organización de la arquitectura a nivel comunitario. Dixon 1989. La estructura económica de las sociedades de rango se mueven alrededor del nivel de la unidad de subsistencia familiar y el papel de élite tomadora de decisiones es estimular y movilizar el excedente de la producción por medio de varios mecanismos tales como el intercambio de bienes y de prestigio, según Dixon en 1989. En resumen, digamos, muy chiquito, ya de por sí estamos hablando de un resumen ¿verdad?, de lo que sería la caracterización de los cultural de Yarumela. Digamos, podemos decir que el asentamiento del formativo de Yarumela aporta evidencias para la transición de la vida nómada a la vida sedentaria, basada en la horticultura y luego dependiente de la agricultura intensiva, cuya acumulación de excedentes hizo posible el surgimiento de estratificación social de aldeas igualitarias a sociedades de rango o cacicazgo y de una organización política centralizada. También nos brinda indicios de cómo esta acumulación de excedentes permitió mantener las relaciones interregionales hacia el sur o occidente, y al igual que otras nuevas hacia el suroeste de Mesoamérica hasta las tierras altas de Guatemala. También nos pone manifiesto el sitio de Yarumela la fragilidad de un sistema de organización política centralizado basado en el ejercicio del poder desde un linaje principal expuesto a la competencia por la autoridad y prestigio de linajes rivales que participan en mayor o menor medida en este derrame de bienestar y conocimientos por medio de nuevas ideologías y tecnologías. Dixon, 1997. Ahora, después de hablar un poquito de lo que serían las observaciones hacia la significancia del sitio Yarumela, voy a hablar un poquito del diagnóstico, ¿verdad?, de cómo está Yarumela. Entonces, en lo que se refiere a la situación legal del sitio arqueológico Yarumela,
Aunque se cuenta con un marco de protección legal general, no existe hasta el momento un instrumento legal de protección específico para el sitio de Yarumela, ¿verdad? No es distinto a otras zonas del país. La falta de dicho instrumento pone en riesgo la integridad del patrimonio arqueológico, ya que este se encuentra expuesto hoy día a saqueos accidentales o intencionales, a destrucción involuntaria o voluntaria de las estructuras y de otros rasgos arqueológicos del sitio. Si nosotros visitamos el día de hoy Yarumela, veremos cortes, ¿verdad?, donde sale a la superficie el material arqueológico, sea cerámica, lítica, y que los visitantes los recogen sin ningún resquemor. El sitio arqueológico de Yarumela se encuentra asentado en terrenos de propiedad privada, propiedad de la Asociación Campesina de La Paz número 1, Comunidad de Miravalle y propiedad de la Municipalidad de La Paz. La tenencia de la tierra se convierte en el punto más crítico para la apropiada gestión del sitio de Yarumela. Ahora referimos un poquito el manejo de los recursos arqueológicos. A pesar de la importancia contextual y temporal del sitio, podemos señalar que arqueológicamente falta mucho más investigación. No es que no se ha hecho, no, que falta mucho más. Lo que se ha ejecutado a través de los años con bastante esfuerzo y son excavaciones intensivas sectorizadas por interés científico de corroboración de hipótesis y excavaciones por pozos de sondeo para establecimiento de límites del sitio arqueológico propiamente dicho y para demarcación del predio comprado por el Instituto Hondureño de Antropología dentro del sitio arqueológico. Los elementos arquitectónicos del sitio se encuentran expuestos a un deterioro potencial debido al uso de los predios como potrero para pastura de ganado, existencia de caminos utilizables, ¿verdad?, vías de acceso cercanas a otros sitios que no son necesariamente arqueológicos, presencia e incremento de actividades agrícolas de carácter intensivo y extensivo. Inclusive vemos hoy segmentado el predio del sitio monumental con barreras, ¿verdad?, con cercos, ¿verdad?, áreas susceptibles también de urbanización o asentamientos espontáneos. Estos factores requieren el establecimiento de una zonificación para el manejo de los recursos arqueológicos de una zona monumental y sus alrededores, así como para indicar sus usos compatibles con cada una de las zonas de manejo. De igual manera, es necesaria la implementación de un programa de conservación de los recursos arqueológicos que contemplen los factores de riesgo señalados. Es muy importante para mí señalar que en este diagnóstico uno de los resultados es decir, los recursos arqueológicos presentes hoy en día en Yarumela se prestan mucho para su puesta en valor, pero sobre todo mediante recursos de interpretación. En los predios inmediatamente adyacentes al sitio arqueológico se han identificado áreas que podría proponerse como para la construcción de infraestructura que permita la potencialización para uso público. La tenencia de la tierra del sitio arqueológico de Yarumela, como ya se ha señalado, es un reto incuestionable para el manejo de los recursos arqueológicos en el sitio de Yarumela, considerado como que el 95% del sitio arqueológico, digamos, se encuentra ubicado en propiedad privada o mixta. Hay 16 propietarios de terrenos ahí, ¿verdad?, donde se localiza el sitio arqueológico. De esos 16, la mayoría son pequeños que van desde 1.5 a 7 manzanas cada uno. Un promedio de 3 manzanas cada uno. El IA tiene una propiedad de 1.25 manzanas fuera del polígono monumental del sitio arqueológico. Esta es información del IA del 2009. La situación de la tenencia de la tierra implica el diseño de diferentes estrategias de manejo que respondan a diversos objetivos, pero principalmente el de conservación, tanto preventiva como para protección y restauración, para investigación y para poder potencializar con fines de que sea visitable o de uso público. Los lineamientos para el establecimiento de esta estrategia serán propuestos en un modelo de gestión y programas de manejo del sitio arqueológico. Sobre los aspectos físicos a nivel de diagnóstico, muy genéricamente, muy resumidamente, podemos decir que los suelos están ubicados en las comunidades actualmente Yarumela y Miravalle, así como el sitio arqueológico de Yarumela, que son formados por altitudes medias y altas, con clima húmedo a seco. En términos generales, el departamento de La Paz presenta un clima subtropical
hacia la frontera con el departamento de Comayagua, un clima de sabana. Las comunidades de Yarumela y Miravalle se ubican en las sabanas del Valle de Comayagua, con climas tropicales húmedos y secos. Se caracterizan por tener dos estaciones bien marcadas, la lluvia dominada por el invierno y la otra de sequía o en verano. A la orilla de los ríos, las regiones se forman bosques de galería debido a la humedad prevaleciente. De acuerdo con los especialistas y según el registro paleobotánico, desde la antigüedad, en las zonas del Valle de Comayagua se crearon bosques de sabana, algunos árboles típicos en la zona, como el jícaro, el nance, el carao, pino, piñón, anona, maguey, cactus, numerosas, y según Ramírez Sosa, 1996, perdón. Se observa en el medio ambiente ha sido degradado principalmente por las actividades ganaderas y prácticas agrícolas de tala y quema. De igual manera, el río Muya ha sufrido varias alteraciones, principalmente por la tala de arbustos y árboles que conforman la cuenca. Y no menos importante, podría decir uno de los problemas más relevantes es que se ha hecho extracción de grava y arena. A nivel del turismo, pequeñas líneas que pudimos observar en relación al posible potencial turístico, se debe de considerar principalmente antes de hacer una oferta turística en la base del diseño, se requiere aclarar bien el marco legal de manejo y su puesta en valor. ¿Y en qué se asienta el marco legal? Se asienta en la resolución de la tenencia de la tierra. No significa eso que se tiene que comprar la tierra, sino buscar una categoría, un elemento que nos permita ayudarnos a hacer un mejor manejo del predio. A nivel turístico, digamos, el diseño de la infraestructura y desarrollo del sitio se contempla los planes de desarrollo turístico y sobre todo a nivel local, no a nivel nacional. Los planes que tiene la comuna a nivel local. Es necesario resolver el manejo del sitio en función de la tenencia de la tierra, como le hemos dicho, de tal forma que se propicie un adecuado manejo de la actividad y se le permita la realización de beneficio a toda la población local sobre todo. Existe poco conocimiento a nivel regional y sobre todo nacional de la importancia del sitio arqueológico de Yarumela. En el sitio no hay actualmente servicios y facilidades mínimas para realizar actividades de visitación de una manera cómoda. Existe baja intervención de las estructuras, específicamente se cuenta con poco porcentaje de estructuras restauradas, ¿verdad? La infraestructura básica es casi nula. También un elemento que se identificó es que existe una alta expectativa de las poblaciones cercanas del sitio, del potencial turístico y de los beneficios que podrían tener de la visita al sitio arqueológico de Yarumela. Los lineamientos para un programa de investigación y conservación en correspondencia con los problemas de investigación apuntados, es claro que se requieren investigaciones sistemáticas en los abrigos y cuevas que rodean al Valle de Comayagua a fin de establecer la secuencia precisa entre el horizonte precerámico y el horizonte cerámico que representa Yarumela, según Dixon 1989, Schiffler 2004. O sea, son lineamientos que nosotros proponemos que se hagan en base a estas preguntas de investigación. Entonces deben de estar bajo esa sombría o no, más bien sustentados bajo esas preguntas el programa futuro de investigación y conservación de Yarumela. También se requiere la sistematización de los hallazgos arqueológicos de distintos tipos encontrados en Yarumela y en los sitios pertenecientes al sistema de asentamiento del formativo tardío, ahora dispersos en múltiples publicaciones, perdón. La reinstalación o instalación de un centro de almacenamiento de las colecciones con las medidas de seguridad y de aclimatación moderna cercanas al sitio mismo. Eso es bien importante para que exista un vínculo con las comunidades. La preparación de una publicación científica consolidada sobre Yarumela, también que es necesaria y podría ayudarnos a esa difusión a nivel nacional de la importancia de ese asentamiento temprano en la historia de Honduras. También se pondría en valor la tradición cultural distinta que es Yarumela al resto de Mesoamérica. Esto implicaría la unificación de terminología cerámica, lítica y arquitectónica y sobre todo un cotejo en las publicaciones originales en inglés porque hay diferentes versiones en las traducciones.
que a veces nos pueden provocar algún tipo de confusión en la terminología. También identificamos que debe hacer una publicación en una versión escolar que se ajuste a la metodología de enseñanza y aprendizaje y contenidos con los niveles medios del sistema de educación, y un documental profesional que guíe con un guión base en la significación del sitio. O sea, todo tiene que ser alrededor, porque el potencial es la significación del sitio arqueológico Yarumela. También esta publicación debe ser producida a nivel, con una metodología participativa, donde el rol predominante son las comunidades locales. Como derivación también de esta medida también sería urgente. Esto es una propuesta en estas consideraciones, que para potencializar Yarumela es urgente asegurar también asegurar los hallazgos del sitio arqueológico El Gigante como punto de referencia y el más cercano de un contexto precerámico con profundas raíces en el arcaico y paleoindio. Eso es una de las propuestas. La puesta en valor también de Yarumela debe ir de la mano no solo con El Gigante, sino ahora que también está en un gran riesgo de destrucción. También debe ser con Tenampúa, como un ejemplo del cambio del patrón de asentamiento en vísperas de la conquista. También Tenampúa es un sitio ahora con una necesidad urgente, sino de emergencia, de intervención para que se garantice su conservación para el futuro próximo prácticamente. Entonces, ¿qué nos diría esto? Esto nos daría una posibilidad de tener un itinerario turístico bastante agradable y muy importante, porque se podía diseñar un itinerario lógico y muy relevante para el entendimiento de la historia regional, porque los visitantes de Yarumela podrían completar su visita de Yarumela con la del Gigante y con Tenampúa por último, y luego la ciudad colonial de Comayagua. Así podían construir un hilo conductor viendo sitios desde el poblamiento de 12,000 años antes de Cristo hasta el presente, hasta la colonización de la española en el siglo XVI. Tendríamos ese itinerario, sería fantástico que lo pudiéramos lograr potencializar. La sistematización de las investigaciones realizadas por biólogos es necesario. No hay una sistematización por biólogos, geólogos, agrónomos, dasónomos, entre otros, que permitan reunir el caudal de conocimientos sobre los suelos y sus propiedades, ubicación y características de la fuente de materia prima, las especies silvestres de flora y fauna en el valle y sus alrededores. Los sistemas agrícolas y de agroforestería tradicionales e introducidos darían cuenta de la necesidad más inmediata de la conservación del ecosistema del área para hacer inferencias mejor informadas del pasado. Esa es una deuda que se tiene. Estudios, también habría que hacer estudios para entender la transición de una sociedad horticultora a una sociedad de agricultura intensiva en relación al crecimiento demográfico y a la expansión y consolidación del poder y el aumento de la complejidad sociopolítica, pasando de una sociedad igualitaria a una sociedad estratificada, un cacicazgo, como se ha dicho y se ha propuesto en una época temprana, en el 400 años antes de Cristo, según Dixon, Mandeville y Melusín y Sánchez en 2004. Algunas de las preguntas de investigación planteadas que hemos descrito en esta propuesta solo podrían resolverse apropiadamente con la continuación de excavaciones extensivas e intensivas en el Valle de Comayagua, para la cual será necesario implementar un programa de investigaciones arqueológicas a largo plazo. Sobre la conservación del sitio precolombino de Yarumela. Esto, bueno, parece ser que si logramos hacer un sitio abierto al público, parece ser que estaría asegurada esa transformación, estaría asegurada su conservación. Sin embargo, es indispensable trabajar desde ya en la participación plena de la comunidad con conciencia de la necesidad de inversión en mantenimiento, en nuevas obras de infraestructura, investigación, difusión permanente, así como su seguridad. Es necesario, no menos, es necesario diseñar un programa de sensibilización y capacitación y comunicación que englobe a los demás sitios del valle y las regiones vecinas. ¿Con qué objeto? Con el objeto que se visualicen nuevas oportunidades de aprendizaje y disfrute de la población local y nacional.
es muy importante que los criterios, que no se pierdan los criterios de definición del sitio de Yarumela como un asentamiento del formativo. Deberá pegarse a eso, a todo el bagaje y el cuerpo teórico acumulado por más de medio siglo en la región y en la zona central en especial. La incorporación como parte del centro monumental de otros asentamientos también de este periodo, pero con características distintas al centro monumental, pero sí complementarias, podrían nublar el singular fenómeno de surgimiento y declive de esta temprana sociedad de rango en el Valle de Comayagua. ¿Qué quiero decir con esto? Que el principal historia que tenemos que contar es lo que se encuentra el sitio de Yarumela en el periodo formativo, en base a las investigaciones en el centro monumental. No obstante, se requieren más investigaciones arqueológicas sistemáticas que nos permitan conocer diferentes fases de ocupación de Yarumela, más allá de los límites del centro monumental, que a la vez esclarezcan la naturaleza de los incidentes de reocupación o reutilización de algunas estructuras o áreas de asentamiento del periodo formativo durante hasta el clásico tardío o inclusive hasta el posclásico. Por motivos propiamente de conservación del patrimonio construido y con criterio de oportunidad, se han incluido en el nuevo mapa topográfico de Yarumela sitios como Yarumelita, Malaire, El Chical, Obando, La Lechuza, entre otros. Esto no debe inducir a interpretaciones diferentes o interpretaciones anacrónicas, digamos, sobre el sitio principal y su esfera de influencia en términos de su historia cultural, social y política en el formativo. De otra manera, se estaría dejando a un lado los principios de integridad y autenticidad de tanta importancia para poner en puesta en valor de un sitio, considerando como eje la puesta en valor el área monumental que representa significativamente el periodo de ocupación formativo. Este, digamos, sería como el argumento, digamos, para hacer la puesta en valor del sitio, sin menospreciar ningún tipo de información de otros lados. Los informes recientes sobre el sitio elaborado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Rodríguez Mora, Juárez, en el 2008, 2007, 2006, ponen de manifiesto el saqueo en pequeña escala, pero constante, fuera del centro monumental, además de las otras amenazas que han sido detectadas en las últimas 2 décadas, como la extracción de, que ya dijimos, del material del río Muya para construcciones, aumento acelerado del uso agrícola en los terrenos y un botadero de basura. La intervención más urgente en relación a las estructuras y monumentos le concierne a la estructura 101, por haber sido más afectada por diferentes agentes desde el inicio de las excavaciones intensivas en la década de los 80. Esta podría ser susceptible, proponemos nosotros, que sea una aplicación de la experiencia que ha obtenido el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en la intervención que se hizo en las estructuras similares en Los Naranjos, sin decremento de involucrar nuevas normas y técnicas al respecto. ¿Cuál es nuestra propuesta de modelo de gestión para el sitio arqueológico de Yarumela? Se propone como categoría de manejo para el sitio y zona arqueológica de Yarumela la zona de monumento cultural nacional. ¿Por qué? Estaría determinado por la conservación de los atributos culturales en valor arqueológico, científico, educativo y estético, de los cuales se acuerda la protección absoluta, considerando asimismo la conservación de la integridad, autenticidad del sitio patrimonial. El principio de la conservación de los atributos que le confiere significancia cultural al sitio Yarumela debe de regirse en el establecimiento de la normativa para su uso y manejo. Para la aplicación de la propuesta de manejo de los recursos y valores arqueológicos patrimoniales, se tendrá que tener en cuenta la participación de la población local. Esto es lo más fundamental, es fundamental. Los grupos organizados, autoridades locales y regionales, además de otras entidades. La inclusión de las comunidades locales sobre la conservación, para la conservación, manejo e interpretación de los recursos arqueológicos debe ser un diálogo permanente continuo para tratarse con un proceso de conocimiento sobre los recursos arqueológicos, su valorización de parte de las mismas comunidades y sobre todo el compromiso para su protección.
¿Qué logramos con esto? Esto nos permitiría un mejor entendimiento de las diferentes percepciones y significados de los vestigios arqueológicos, lo que implicaría, según experiencias en otros lados, una reducción al saqueo y a la destrucción, ya que se fomenta el respeto y el aprecio hacia los recursos culturales, en este caso los recursos arqueológicos. Los vecinos al sitio arqueológico deberían capacitarse como custodios o guardarrecursos culturales para proteger mejor los recursos arqueológicos. En estos procesos de capacitación, el Instituto Hondureño de Antropología ha desarrollado en Yarumela y en otros lugares del país varios eventos y capacitaciones. Pero quisiéramos señalar que siempre en esas capacitaciones, en las futuras que irán a hacer, es necesario enfatizar siempre en la significancia arqueológica, por ende histórica del sitio, así como la promoción de la conservación de los restos arqueológicos. Esto es lo que debe dominar en esas capacitaciones. Al volverse las comunidades de Miravalle y Yarumela, pensamos nosotros, protagonistas activas en la conservación, manejo e interpretación de los restos arqueológicos, tendríamos dos grupos trabajando en la promoción de la conservación y preservación del sitio. De esta manera podríamos establecer un vínculo, digamos, entre el producto cultural, que es el sitio arqueológico investigado, conservado, potencializado y visitado, y los procesos culturales, que son las actividades y proyectos relacionados y derivados de la cultura local y las actividades turísticas. Para el desarrollar el modelo de gestión que proponemos para Yarumela, se debe establecer lo siguiente. 1. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en cumplimiento con su misión de salvaguardar el recurso arqueológico e histórico de la nación, gestionará el estatus legal del sitio de Yarumela como monumento cultural nacional, para lo que ya se tiene determinado un polígono establecido precisamente por el Instituto de Antropología. Límites del momento, bajo criterios arqueológicos, está establecido esta propuesta de polígono. Segundo, establecer un mecanismo verdadero de participación, apropiación e inclusión de la población local a través de la organizaciones que el IA ha venido organizando y capacitando. Determinar mediante convenios específicos de colaboración una verdadera coordinación interinstitucional entre las autoridades locales, entidades, población colindante con el monumento. Búsqueda de acciones, de proyectos que propicien generación de beneficios sociales y económicos bajo el principio de la conservación del recurso arqueológico. Establecimiento de una mínima estructura, eso es bien importante para el funcionamiento del monumento como bien de disfrute público, para lo cual se plantea el IA como la estructura generadora y coordinadora de la política de la investigación y conservación de los rasgos arqueológicos del monumento, y un consejo local integrado por las autoridades locales y las entidades locales organizadas. O sea, proponemos el IA y un consejo local. Ya para finalizar, porque ya me están diciendo que ya estoy pasada, tenemos una propuesta de zonificación. O sea, las autoras de las consideraciones creemos que esta sería es muy preliminar, pero es una propuesta. Antes de establecer una zonificación definitiva, decimos que es urgente la ejecución de un proyecto de evaluación de integridad ecológica, en el territorio que comprende el propuesto monumento nacional. Asimismo, es importante, y esto es bien relevante considerar, el diseño en esto y la integración de esos circuitos de visita, de esos lugares colindantes al monumento que implican el conocimiento y desarrollo de los distintos y variados cultivos que constituyen una fuente considerable de ingresos para los pobladores. ¿Qué queremos decir con esto? No podemos negar, hay cultivos colindantes con el monumento, no los vamos a quitar, no los vamos a comprar, tenemos que buscar un mecanismo de manejo de integración que se puedan ser parte de la potencialización del sitio. Es importante para la delimitación y amojonar el polígono que comprende la zona arqueológica del Monumento Cultural Nacional. Esto a pesar de que está en propiedad privada la mayoría. Se propone las siguientes zonas para el Monumento Cultural de Yarumela. La zona núcleo,
Está conformada por áreas arqueológicas determinadas como un asentamiento del periodo formativo y con condiciones de peligro potencial en cuanto a su conservación se refiere. Esta zona núcleo la constituye la área monumental del sitio arqueológico, que me imagino que lo están viendo ahorita en la presentación. Decimos qué actividades se pueden hacer, vuelvo a decir, es una propuesta. Solo creemos que solo actividades que se deriven de las acciones de conservación preventiva, conservación general, investigación arqueológica no extensiva, restauración y educación y recreación pasiva. No otro tipo de actividad se puede permitir en la zona núcleo. La infraestructura debe restringirse directamente a lo relacionado con la investigación, conservación, protección de las estructuras o rasgos arqueológicos específicos, así como la instalación de una señalética adecuada o de bajo impacto. Esto de la señalética también es un elemento muy importante, que es muy débil lo que tenemos, no sé si la palabra correcta es débil, inapropiada la que tenemos ahora. La segunda zona que proponemos es una zona de amortiguamiento, el área la cual ya existen movimientos de tierra causados por la actividad humana, se encuentra colindante inmediata al área núcleo del monumento, es decir, representa la zona exterior del área núcleo. También ahí está marcada con morado o azul, ¿no?, que forma parte del territorio designado como monumento. O sea, está dentro del polígono de monumento, pero es una zona un poco ya afectada, inclusive ahí está el predio comprado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia como de 1.2 manzanas, y un predio que la cooperativa está todavía, tiene interés de donar al instituto para un futuro. Ellos quieren que se haga un parque allí en ese monumento y hablan de un parqueo, instalaciones del centro de interpretaciones, boletería, infraestructura sanitaria. Entonces, esas son las cosas que se podrían hacer en la zona de amortiguamiento. También planteamos nosotros aquí que esas actividades podrían ser manejadas por el consejo local a instancias organizadas siempre a través de los locales, consensuadas y dirigidas por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Luego, la otra área que proponemos que no se puede establecer hasta que se haga esa evaluación, ¿verdad?, integral ecológica, es la zona de recuperación natural. Pero mínimamente nosotros proponemos 2 kilómetros alrededor de donde terminan los límites de la zona de amortiguamiento del monumento nacional. Esa se podrá establecer y delimitar conforme a esa evaluación integral ecológica, que es la que determinará precisamente el límite. Existen otras zonas, las zonas de uso sostenible, ¿verdad? Proponemos también algunas líneas para el programa de manejo, que innegablemente se tienen que hacer los inventarios de recursos, la evaluación de recursos, acción de manejo, monitoreo. Entonces, muy rápidamente, eso es lo que quería mencionarles, aclararles que no es un plan de manejo, es unas consideraciones, propuestas para elaborar un plan de manejo, unas directrices, como diríamos, un manejo directriz para hacer el del monumento de Yarumela. Muchas gracias. Muchas gracias, arqueóloga Carmen Julia Fajardo. Pasemos a las preguntas, y por cuestiones de tiempo solo vamos a contestar algunas. La primera es, ¿por qué le cambiaron el nombre al sitio arqueológico Yarumela por sitio arqueológico El Chilca? El Chical. El Chical. Pues, yo no tengo la respuesta. Para mí también fue sorpresa una de mis visitas y ver rótulos que dice El Chical. Creo que fue una decisión arbitraria, no lo puedo decir de otra forma, porque la literatura ha demostrado, tenemos más de medio siglo de estar hablando del sitio Yarumela. Inclusive hay tipos cerámicos llamados Yarumela 1, Yarumela 2, entonces de la noche, de repente cambiarle el sitio cuando la tradición de conocimiento local, la tradición de conocimiento a nivel científico es el sitio Yarumela. Entonces yo llamaría un poco a la reflexión, que lo pensemos, porque no sé, inclusive el logotipo que pusieron en esas señaléticas no nos dice que es Yarumela.
tampoco. Entonces, cuando nosotros hacemos unos estudios para poner un símbolo, un emblema de algo que nos diga, tiene que reflejarnos el que es el sitio Yarumela. Y innegablemente tiene que ver con la zona núcleo, con los monumentos. Innegablemente con eso se identifica Yarumela, no necesariamente con ese logotipo. No es que esté mal, pero yo, en mi opinión personal, y creo que alguna gente lo comparte, no fue adecuado. Y no se debe de tomar esas decisiones así de repente. Hablando de la señalética, preguntan, ¿cree que la señalización presente en el sitio Yarumela responde a las directrices de una señalética para un sitio arqueológico? Bueno, casi lo dije anteriormente, ¿verdad? Pero también, mi opinión, yo creo que no. O sea, la señalética tiene que ser bastante simple, tiene que ser dentro de lo que cabe, con los materiales locales, no materiales invasivos, no estructuras que rompen con el paisaje. 1. 2, no se deben de poner en las señaléticas internas de rasgos pequeños. Por ejemplo, la señalética que tiene la piedra de sacrificio, una señalética muy grande, por ejemplo, y está llena de logos. Yo sé que cuando hay escasez de financiamiento tenemos compromisos, pero hay otras formas de cumplir esos compromisos de la gente que nos ha ayudado a financiar la señalética. También llamaría yo la atención a la reflexión de hacer, de diseñar, hay tantos instructivos a nivel internacional de cómo hacer la señalética de un sitio arqueológico. De manera de resumen, hacen una consulta así rápida, que usted mencionó que por la situación de la tendencia de la Tierra hay que implementar diferentes estrategias del manejo. ¿En base a qué serían estas estrategias? Bueno, en principio, y como se oyó en todo lo que yo dije, es la conservación, es el principio rector a nivel de rasgo arqueológico. El segundo es la inclusión, no solo la participación, la inclusión local, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros planteamos como el manejo, la categoría de manejo monumento nacional manejado, vale la redundancia, por el IA y un consejo local, porque tiene que incluirse, apropiarse, y en esa medida podemos lograr desarrollar elementos a más largo plazo, que no nos vayan a suceder como otros sitios que la gente no se siente apropiada de ese sitio o apropiada de ese recurso. No solo es para la visita externa, es que la gente se tiene que sentir apropiado de ese sitio, ¿verdad? Entonces, digamos, no solo es, lo que no debemos de perder de vista es que lo que nos da la potencialidad en este momento es el recurso arqueológico, no las otras actividades que se dan en una comunidad como Miravalle, Yarumela o los cultivos que están alrededor, tienen su propia historia, pero lo que estamos potencializando aquí es el recurso arqueológico y estamos diciendo que el que tiene el valor para poder ser la significancia del sitio es basado en la historia y en la investigación del núcleo, o sea, del monumento, en este caso, del núcleo que sería lo monumental. Entonces, no podemos perder de vista la conservación, la investigación y el ente rector y el ente local que deben de estar de la mano, si no, ese vínculo se va a perder. Si no, el vínculo se va a ver, eso es del Estado, ese es del instituto, que ellos lo arreglen, que ellos pongan la gente, eso no puede suceder. O sea, hay modelos a nivel latinoamericano de cómo podemos, no es una coadministración, ojo, ¿verdad? Es un manejo conjunto a través de la potencialización del recurso y la apropiación de la comunidad, porque ellos van a ser los principales que nos van a ayudar a proteger. Yo me atrevería a decir, con la última plática que tuve el año pasado con uno de los dirigentes de la cooperativa, que ellos están animados, ellos están esperando que se haga esto, ¿verdad? Pero falta mucho que hacer. O sea, como les dije, estas son consideraciones. Estas consideraciones tenemos que, o tienen, no sé, tienen que sentarse a
a trabajar los verdaderos programas que se van a interrelacionar. Un elemento bien importante que no tiene que suceder en este sitio es no crear una estructura administrativa compleja. Hay estructuras administrativas cuando se establece relaciones con el consejo local, con el grupo local, que se puede minimizar para que no sea dependiente solamente de un fondo del Estado. Porque sabemos y tenemos claridad, todos los que estamos en esto, que un sitio patrimonial, la cultura no es autofinanciable y peor al principio, ¿verdad? Al principio, vean ustedes, Copán, cuántos años tiene, ¿verdad? Y no es que todo se puede financiar, todos los programas y todas las investigaciones, conservación, y se pueden financiar de los ingresos. Eso es una irrealidad. Ningún sitio ha hecho. Entonces, siempre el Estado, dentro de su responsabilidad, tiene que aportar, pero no puede solventar también toda la carga de un sitio. Entonces, tenemos que buscar ese mecanismo y es para nosotros la única, digo nosotros, la doctora Lara y Eva y yo, me atrevo a decir que no hay otra solución más que ese manejo del monumento a través de esa figura. También, vuelvo a repetir, es una propuesta. Sí, hablando del tema de la localidad, una estudiante dice que Yarumela siempre le ha llamado mucho la atención y que a ella le gustaría hacer algún tipo de voluntariado en ese maravilloso lugar. Perfecto, ahí tendríamos, yo no sé, ahí el instituto como el ente rector llamar, para convocar, por ejemplo, a las universidades de cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar a hacer ese plan de manejo, ¿verdad? Un plan de manejo para poder buscar esa figura que nos podría ayudar a tenerlo prontamente para disfrute público, ¿verdad? Hay las carreras de arquitectura, la carrera de antropología, no sé, la carrera de sociología, la de carrera de desarrollo local, por decir unas, ¿verdad? Que ahorita se me vienen a la mente, podrían aportar. Claro, esos ejercicios participativos requieren un poco más de tiempo, pero con buena voluntad podemos trabajar y tal vez ayudarle al Instituto de Antropología a hacer podemos trabajar en un plan independiente o a la par, simultáneamente se vaya resolviendo el problema de la tenencia de la tierra. Repito y vuelvo a repetir, el tenencia de la tierra no se resuelve comprando, porque eso es casi imposible. Yo sé que no hay nada imposible, pero no es realístico, ¿verdad? Entonces hay que buscar una figura de cómo podemos trabajar con la comunidad de Miravalle, con los de la cooperativa y las otras comunidades para poder manejar el sitio arqueológico, sin necesidad de comprar un predio. O sea, eso no significa que el rector de la investigación y de la protección del patrimonio cultural pierda sus potestades. Es más, él que es el regulador de cómo puede hacer eso. Muchas gracias, arqueóloga Carmen Julia Fajardo. Hay mensajes también felicitando por enaltecer el sitio arqueológico que de cierta manera está un poco abandonado y que como profesionales de la arqueología es quien rescatar esta situación. Sin más que decir, en la carrera y departamento de antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en conjunto con el Centro de Arte y Cultura, les da la más gracias y felicitaciones a la arqueóloga Carmen Julia Fajardo y a ustedes por estarnos viendo. El próximo jueves tendremos la participación del antropólogo Jorge Ramón Ponciano, que es un antropólogo mexicano. Él nos va a compartir una ponencia titulada La antropología en Honduras, una agenda de investigación para el siglo XXI. Sin más que decir, muchas gracias y tengan buenas tardes. Buenas tardes. Estuve dentro del tiempo, ¿verdad? Gracias.